Empezar. Buenos días a todos, bienvenidos al semillero de investigación temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Después del saludo que nos dimos fuera de cámara, comenzamos nuestra sesión el día de hoy. Como ustedes saben, estamos hablando del bellísimo pero difícil texto de Sartre, de la mirada y digamos del otro. Y bueno, comienzo sin más haciendo como mi comentario. Las personas que vienen por primera vez, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, ya irán viendo más o menos cómo es la dinámica. Nos interesa más que hacer resúmenes y presentaciones de los textos o análisis de los textos. Nos interesa como sacar de ellos elementos que sean relevantes como para discutir, elementos que nos aporten diferentes perspectivas, que nos aporten a nuestros propios proyectos. Y digamos que en lugar de pretender dar una lectura exhaustiva de los textos, queremos identificar en ellos ideas que puedan servirnos a cada uno para lo que estamos investigando. Bueno, comienzo con mi comentario el día de hoy. Bueno, no sé, tenía en mente, un comentario general sobre la relación de Sartre con los demás autores. Digamos que me parece absolutamente claro que para leer a Sartre es muy importante tener un contexto fenomenológico importante, conocer algo de Husserl, conocer algo de Heidegger y de otro autor, de Hegel, con quien dialoga muchísimo también Sartre. Entonces yo creo que muchas de las cosas que dice Sartre están siendo construidas sobre la base de Husserl, de Hegel, de Kant también quizás, y de Heidegger, y él mismo se apropia del lenguaje de estos autores y lo reutiliza. Y por eso hay temas que son muy difíciles en todos estos autores, y que vuelven a aparecer aquí en Sartre, y para quien conoce a estos autores, de pronto la lectura de Sartre pues es muy fácil. Yo quería destacar, digamos, algunas ideas en relación con el problema central que se presentó al comienzo del capítulo. Y es que recuerden ustedes que al comienzo del capítulo se estaba en cierta forma dialogando críticamente con el problema de las otras mentes, con la idea de que la comprensión del otro es una comprensión que se da a través de la relación de conocimiento, y que en principio esa relación de conocimiento del otro no sería una relación en donde se conoce al otro por su aparecer ahí delante de uno como un objeto igual a los demás objetos, y que se presupone que detrás de ese objeto habría algo así como una mente. Y este es, por supuesto, en filosofía de la mente el problema de las otras mentes, pero Sartre dialogaba críticamente con esto y estaba buscando sacar a la luz la relación originaria que se tiene con el otro, eh, y quería mostrar de alguna manera que este problema de las otras mentes está mal planteado. Esto ya lo habíamos visto, digamos que en el capítulo de la intersubjetividad que leímos del libro de Dan Zahavi y Sean Gallagher. Había aparecido ya el planteamiento del problema de las otras mentes, las dos tradiciones o las dos lecturas que se hace de ese problema, teoría y teoría de la simulación, en el contexto, digamos, de la filosofía de la mente. Y ahora lo encontramos de nuevo en Sartre, a quien ya habíamos también visto citado en ese libro de la mente fenomenológica, que recomiendo especialmente a Nino, si no lo ha leído, porque hace el puente entre fenomenología y filosofía de la mente. Bueno, Sí, ya lo vi. entonces, eh, bueno, básicamente yo quería destacar de estas ideas, perdona, listo. Quería destacar de estas ideas, digamos, como las tesis centrales de Sartre aquí. Y las tesis centrales que aparecen en la mirada del otro, digamos, cuando Sartre analiza el tema de la mirada eh, del otro, entiende básicamente que el otro me constituye como objeto para él. Y esa es una idea clave aquí, es decir, yo sé
de mi presencia en el mundo público compartido gracias a la mirada del otro. En un fenómeno como la vergüenza, por ejemplo, yo siento vergüenza de mí ante el otro y en ese sentido yo sé de mi presencia en el mundo social compartido y sé de mi ser para el otro gracias a la mirada del otro. Se trata de una mirada real o ficticia, eso poco importa, pero en un fenómeno como la vergüenza, eh, se ve claramente cómo, cómo mi propia existencia, digamos, implica un saberme en un mundo socialmente articulado. Entonces es interesante porque el planteamiento del tema del otro en Sartre de alguna manera habla de la dinámica que se presenta entre el yo y el tú y no es como en las filosofías del otro, en donde se habla solamente del otro como otro, Derrida, Levinas, sino, sí, en donde solamente se habla del otro como otro, sino que aquí el centro, me parece, es en la relación dinámica que se da entre el yo y el tú. Entonces, la primera idea que quería destacar en relación con Sartre era esta, que yo gano mi objetividad gracias al otro, por el otro. El otro me constituye como un objeto para él y en ese sentido el otro ayuda a la determinación del sí mismo. Es decir, yo me siento de alguna manera limitado por la libertad del otro. El otro es el término, digamos, de mi no ser revelado, dice Sartre. El otro es el término de mí mismo en cuanto yo me descubro como limitado por la libertad del otro, pero también como, como un sí mismo, como un yo mismo que no es completamente conocido para sí mismo, porque el otro sabe de mí o el otro me ve como objeto, pero yo mismo no me veo como objeto. Entonces el otro ve de mí cosas que yo no veo de mí y eso es interesante. Entonces, yo gano, digamos, me constituyo desde el otro. Esa es una manera muy interesante de plantear las cosas. Pero adicionalmente, segundo elemento, yo sé del otro y el otro se me presenta precisamente como un otro distinto de mí, un otro que me trasciende, un otro que no puede ser reducido a mí. Y por supuesto, aquí Sartre dialoga críticamente con este problema de las otras mentes, por ponerlo en términos contemporáneos, y por supuesto él va a defender una idea distinta. El otro no es una proyección de mi propio ser, el otro tampoco es una categoría de mi entendimiento al estilo de Kant, y tampoco sé del otro porque yo lo conozca primero como objeto y le atribuya después el carácter de sujeto o algo por el estilo, sino que el otro me trasciende y precisamente el hecho de que yo no pueda experimentar lo que el otro experimenta muestra precisamente que es otro, que tiene el carácter del otro, que él es algo así eh, como una libertad ajena y que él opera algo así como una especie de polo que me roba el mundo, dice Sartre bellamente, como un polo que articula y atrae hacia sí mismo eh, el mundo en el que yo me encuentro. Y entonces, de alguna manera, Sartre también ayuda a entender el otro. Entonces, ayuda a entender en primer lugar al sí mismo, pero ayuda a entender también al otro. Y aparece aquí, o menciono aquí, un tercer elemento, son cuatro en total, un tercer elemento que me parece importantísimo aquí, y es que justamente esta mirada del otro y esta relación que se establece entre el yo y el tú es la que hace surgir la simultaneidad, la que hace surgir algo así como eh, el mundo objetivo o la idea de un mundo objetivo en el que el yo y el tú habitan. Es decir, el mundo, mmm, yo no descubro al otro porque habite en un mundo considerado como una colección de objetos separados entre sí, sino que más bien yo puedo ver un mundo compartido en el que puedo objetivar y ver como objetos cosas que están unas en relación con las otras, gracias a que
estoy constituido de una manera primordial y anterior por la mirada del otro, por el carácter social de mi encuentro con el otro. Es decir, el otro es la condición de la objetividad del mundo. Y este aspecto es un aspecto muy, muy importante. Y aquí, lástima que no está acompañándonos esta mañana Arturo, pero al menos lo dejo grabado para que él pueda verlo después. Eh, y es que aquí hay una diferencia muy grande con Heidegger de alguna manera. En Heidegger aparecía una relación muy vertical en donde el ser mismo, eh, digamos que constituye al ser ahí, y el ser ahí, el Dasein es el ahí del ser, y es una relación, digamos, vertical. Y aquí en Sartre aparece una relación horizontal, muy distinta, en donde es más bien el mirar y el saberse mirado por el otro, el que termina constituyendo en una relación más horizontal la relación entre el yo y el tú, y la que termina mostrando, digamos, el mundo común como un mundo en el que habitamos con los otros. Y esa es una diferencia radical, digamos, o una diferencia muy grande. Entonces, si bien en ambos autores hay casi prácticamente el mismo vocabulario, temporalización, espacialización, estar arrojado, bueno, libertad, son términos, decisión, son términos que Sartre ha retomado prácticamente de Heidegger. También hay una transformación completa del pensamiento heideggeriano. Bueno, entonces van tres elementos, digamos, el tema del otro me ayuda a entenderme a mí mismo mejor, digamos, yo me constituyo gracias al otro o por el otro, pero el otro al mismo tiempo, digamos, se me muestra como trascendente, segundo elemento, y el otro es condición de la objetividad del mundo, de la simultaneidad. Y el cuarto elemento, pues tiene que ver propiamente con la relación originaria que se establece entre el otro. Sartre dirá que se trata de una relación sin distancia y de una relación que tiene el mismo grado de certeza que yo tengo con respecto a mi propia experiencia subjetiva. ¿Y en qué sentido dice esto? Él se apoya precisamente en la mirada del otro, se apoya precisamente en los fenómenos que ha analizado como el de la vergüenza, para decir precisamente que en el fenómeno de la vergüenza yo no tengo una relación de conocimiento con el otro, es decir, es completamente indiferente si el otro que está frente a mí resulta ser un maniquí o en realidad no hay ningún otro. Lo importante es que yo me sé mirado por un otro. Y en ese sentido, el saberse mirado remite es a una relación intrínseca eh, del sí mismo con el otro. El sí mismo se encuentra relacionado con el otro de una forma constitutiva, el otro hace parte constitutivamente de mí mismo. Y entonces la relación, digamos, originaria que yo tengo con el otro es una relación sin distancia, en donde sin distancia es el sin intermediario, en donde el otro que no son los ojos del otro, que no son el cuerpo del otro, o sea, que son independientes, la mirada es independiente, digamos, de la presencia corporal de un otro real y efectivo. De alguna manera yo me sé mirado y en ese sentido, eh, dentro de mi propia constitución ontológica como sí mismo que soy, como una ipseidad, dice él, dentro de mi propia constitución ontológica está ya el otro de manera indubitable, digamos, que yo tengo una vergüenza ante el otro y eso precisamente ya me explica cómo el otro, digamos, no es un objeto de mi conocimiento, eh, sino que aparece como algo ya integrado en mi propia mismidad, en mi propia ipseidad. Lo voy a decir de pronto con las palabras de Sartre. Una de las citas dice más o menos esto, la traduzco del francés. Dice, pues la aparición de un hombre como objeto en el campo de mi experiencia
no es aquello por lo cual yo aprendo que hay hombres o que hay seres humanos, sino que es la certeza de la existencia del otro, la certeza de la existencia del otro es independiente de las experiencias, uh, y es ella, al contrario, la que hace posibles esas experiencias. Entonces, digamos que hay una relación más originaria con el otro, que es la que hace posible la experiencia del otro como objeto posible de mi conocimiento. Y por eso la parte final de esta sección se dedica a mostrar en qué sentido yo puedo objetivar al otro y verlo solo como un cuerpo o algo así. Y esto tiene que ver con una relación originaria muy difícil de captar. De pronto, si uno no conoce estas relaciones que hay con el pensamiento de Heidegger, pero hay una especie de relación originaria, dice aquí eh, Sartre, hay una, dice él, una temporalización originaria que es anterior a la historia concreta. En el fondo lo que quiere decir es que mi relación con el otro es constitutiva y está ligada a la manera como yo vivo el tiempo, pero no vamos a profundizar en eso porque pues sería un tema muy difícil y además hay todo un capítulo de Sartre en El Ser y la Nada relacionado con el tema de la temporalidad y esto pues nos llevaría muy lejos. Pero bueno, son simplemente esos cuatro elementos los que yo quería destacar, el hecho de que yo soy constituido por el otro, el hecho de que de todos modos el otro es otro, me trasciende, no es reductible precisamente a mí mismo y en ese sentido esta filosofía nos ayuda a entender el carácter otro del otro, pero al mismo tiempo nos muestra que el otro es la condición de posibilidad del mundo compartido, de la objetividad, y que hay una relación, digamos, originaria, muy básica con el otro, eh, que le permite responder, en los términos de Sartre, al problema de las otras mentes, digamos, tal como había sido planteado. Entonces es un capítulo sumamente pretencioso y muy interesante, y yo creo que lo que han destacado fenomenólogos como Dan Zahavi y Sean Gallagher de este autor es muy acertado. En Sartre hay este carácter social de la individualidad, es muy marcado y hace parte integrante del proyecto y es central y yo creo que es un elemento digno de rescatar en la fenomenología contemporánea. Bueno, dejo ahí, espero haber sido suficientemente claro porque no es un tema muy sencillo. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién se anima a hacer un nuevo comentario? Los dejé sin palabras, fue apoteósico, como diría mi colega Luis Eduardo Gama. No, mentiras. Bueno, profe, yo me voy a animar de una vez que hoy vengo Oscar, tú animado. siempre me salvas del Eso, Oscar. silencio incómodo. Dale, Oscar, No, por pero favor. si no está Oscar, está Edwin, que también nos colabora. Pero Profe, en Edwin realidad, últimamente ha estado tímido, no ha vuelto a hacer PowerPoint ni nada. no, ¿qué le pasa pues a Edwin? Sí, yo tomo nota, Claro, profe, acuérdese de los puntos, las estrellas. las estrellas. Profe, Ok. en realidad es la primera lectura un poco rápida que hago de Sartre. Hay muchísimos elementos, pues, como usted lo decía ahora, que están en relación con Heidegger y con el vocabulario pues, de la filosofía más contemporánea. Sin embargo, pues como que mi comentario tiene que ver un poco con las posibilidades, o con, más bien para utilizar este concepto, con las condiciones de posibilidad que hay para entender esa relación de esa relación con el prójimo como la búsqueda del reconocimiento, pero fundamentalmente de los derechos. Me parece que muy pasado de pronto en alguna cita había de pronto la alusión a Kierkegaard con relación a esto. ¿Cómo podría darse? ¿Cómo pensar un quehacer filosófico desde una postura sartreana en miras a esa búsqueda justamente de los derechos? ¿Cómo gano mis derechos en esa relación? Que de alguna manera es originaria, es reflexiva, para utilizar de pronto esa locución del texto de Sahabi. Ese era más que todo más como mi comentario, una pregunta pues que me pareció pues como fundamental, sobre todo porque se establece justamente en ese ámbito que el SAR llama irreflexivo.
Muchas gracias, Oscar. Cuando hablas de los derechos, ¿te refieres también, o digamos que lo puedo entender como relacionado con el tema de la responsabilidad? Como que hay una Sí, responsabilidad para el sí, efectivo. sí, justamente con la responsabilidad. Listo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Bueno, yo me voy a arriesgar entonces. Dale, Hans. Bienvenido. Bien, bueno, yo pues no he podido terminar todo el texto de Sartre. He estado como también con múltiples ocupaciones laborales. Em, pero pues sí, es un texto maravilloso, un texto muy interesante. Y pues bueno, aprovecho entonces como para mencionar, pues yo me quedé pensando en lo que dijo Edison en la sesión pasada, respecto de Auschwitz. Sí, es un tema que a mí también me interesa muchísimo, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que estábamos hablando acerca de si nos encontramos, o del encuentro del otro, que creo que tiene mucha relación con esta mirada del otro, y esa noción de estar arrojado, de estar ahí. Y pues lo que yo pensaba es que, y también pues con lo de Heidegger, yo pensaba es que, perdón, con lo de Sartre, es que a mí sí me parece que ese evento de la vergüenza o del orgullo es un evento que es de un nivel superior en la comprensión del fenómeno de estar con el otro. ¿Por qué lo digo? Porque pues yo pensaba allá en Medellín, cuando uno entra al metro, o aquí o en Bogotá, cuando uno se mete a un Transmilenio, pues realmente ahí no hay encuentro con el otro. O sea, realmente ahí es un estar con otros, pero no hay como un encuentro, no hay como una mirada, diría yo. Ese fenómeno de la mirada y ese fenómeno del reconocimiento es un fenómeno que se da sobre la base de un ya estar en una situación con otros. ¿Cómo estamos en esa situación con otros? Bueno, pues yo creo que hay muchos elementos que habría que ver. ¿Cómo llegamos a estar en determinado lugar? Bogotá, Transmilenio, etcétera. ¿Cómo llegamos ahí? Eso digamos que es una situación en la cual estamos, en la cual digamos que nuestra cotidianidad nos lleva a estar en esos momentos. Pero es muy difícil dentro de esa cotidianidad realmente encontrarse con el otro, digamos que encontrar la mirada de la persona que está en la calle o del niño que está pidiendo plata en un semáforo. Llegar a ese momento de la mirada creo que exige otras condiciones. O sea, no diría que es originario encontrarse con el otro, sino que hay unas condiciones previas para que yo pueda hacer ese reconocimiento. Entonces yo pensaba en Auschwitz y pues un oficial de la SS pues sencillamente no reconoce a nadie porque lo que ve ahí no son otros, a pesar de que pueda estar en medio de 1 millón de personas. No hay ese reconocimiento a pesar de estar ahí. ¿Por qué? Porque ver al otro, descubrir la mirada del otro, un estado, diría yo, superior a el sencillamente estar arrojado. Entonces yo diría que la condición de posibilidad eh, para poder hablar de el reconocimiento es ya estar con otros individuos, no sé cómo decirlo en este momento, es ya estar ahí, arrojado. Y lo que yo traté de decir la vez pasada es que ese estar arrojado pues ocurre desde que uno es niño, ¿sí? Uno digamos que no está pues con una mamá, aparece con unos hermanos, aparece con un entorno, aparece en una ciudad, y ese descubrimiento de quiénes somos nosotros es un paso, me parece a mí, que es superior. Yo no sé si con Sartre uno puede decir que ese reconocimiento tiene que ver con el conocimiento. Sí, digamos que no he leído tan a profundidad para saber si tiene que ver con un elemento de conocimiento o si es prereflexivo. En, creí entender que era como también prereflexivo, pero me pareciera que entendido como la vergüenza, como eh, ese desorden en la cotidianidad, es lo que permite llamar la atención
que se centre mi atención en lo que está ocurriendo con la vergüenza, y ahí reconozco al otro. Es decir, es un estadio que yo no llamaría entonces prereflexivo, sino que está más adelante en la fundamentación, digámoslo así, de la percepción del otro. Entonces, pues no sé si fui claro, pero digamos que sí me quedé pensando mucho en lo que dijo Edison. Entonces, ¿quiénes estaban en Auschwitz? Pues yo diría que para los SS no había un otro, ¿sí? Yo diría que quizá para nosotros, visto desde ahora, y bueno, ya habiendo visto todas esas películas, El pianista, La lista de Schindler, pues visto para nosotros desde ahora, hay como que un reconocimiento, ¿sí? Existe un reconocimiento. Pero pues si uno mira, pues sobre todo si uno mira el caso de Eichmann en Jerusalén, pues uno ve que no hay un reconocimiento como tal, o sea, no hay un otro. O sea, para ellos, pues yo no sé si consideraban que eran personas, ¿sí? Y cómo se logra eso. Pues yo creo que se parte de la misma base, un estar arrojados, ¿sí? Un estar ahí, y el reconocimiento, creo yo, es un estadio superior a ese estar arrojado con los demás. Creo que eso es como lo que yo quería como plantear. Gracias. Muchas gracias, Hans. Bienvenido, Arturo. Buenos días. Bueno, muy interesante. Solamente un comentario muy breve. Sí, efectivamente, para Sartre, el reconocimiento, digamos, básico, prereflexivo con el otro, no se da por el conocimiento del otro como un objeto que está ahí delante. Conocer al otro, digamos, como operación superior, consciente, reflexiva, está en segundo grado. Digamos que hay un estrato mucho más básico que es donde se da el ser de los unos con los otros para Sartre. Bueno, ¿quién quiere continuar? Profe, yo me animo. Adelante, Edwin. Oye, yo hace 8 días hablé mucho. Ay, no, perdón, hace 15, hace 8 días y no pude. Lo extrañé mucho también. Y no he vuelto a ver las diapositivas porque he estado tratando de aprender de ustedes de organizar las ideas y expresarlas sin mucho apoyo. Bueno, a mí este texto me parece fascinante por su complejidad, esa complejidad en la que uno encuentra, como usted decía, profe, al principio, elementos de Husserl, de Heidegger, de Hegel, de Kant. Entonces, lo lleva uno por muchas sendas, pero yo creo que Sartre se condensa y se vislumbra al menos termina uno como con cierta claridad. Bueno, entonces quisiera mirar un texto que está en la página 310, que dice: el para sí incluye en su ser el ser del objeto que él no es, en tanto que está en cuestión en su ser como no siendo este ser. Bueno, eso es un trabalenguas, una cosa impresionante, pero yo creo que uno la trata de comprender. O sea, Sartre nos dice que el para sí, o sea, el sí mismo, está en el ser, y que ese ser no es absolutamente objetivizable. O sea, el mí mismo no puedo serme visto ni ser visto como un objeto, porque el ser se escapa a la objetivación. O sea, ahí es donde uno ve, por ejemplo, a Heidegger. Ahí veo a Heidegger: el ser no es objetivable. Cuando yo digo el ser es algo, entonces ya el ser se escapa, porque el ser no puede ser atrapado en un ser algo como un objeto.
Y continúa, y eso lo dice con respecto al para sí, o sea, al sí mismo, pero entonces ya viene e introduce al prójimo en estos términos también, dice, estas observaciones son aplicables sin cambio esencial a la relación primera entre el para sí y el prójimo. Si hay un prójimo en general, es menester, ante todo, que yo sea aquel que no es el otro. Y en esta negación misma operada sobre mí, por mí sobre mí, yo me hago ser y surge el prójimo como prójimo. Esta negación que constituye mi ser y que, como dice Hegel, me hace aparecer como el mismo frente al otro, me constituye en el terreno de la ipseidad notética en mí mismo. Incluso yo también observo que de pronto hasta Ricoeur pasó por aquí, con estos términos de la mismidad y de la ipseidad. Entonces, el para sí, al estar frente al estar frente a la mirada del otro, o al ser consciente de la mirada del otro, que hay un otro, pero en esa cuarta tesis, profe, que usted relaciona que es un otro, es una mirada, es un otro originario, somos originarios antes de cualquier conocimiento, el otro se constituye en posibilidad de mí, de mi ser, del ser que yo soy, y como posibilidad del conocimiento, también de la objetivación, pero la relación con el otro es originaria, es antes del conocimiento, es de la vivencia, es del existir. Entonces yo me considero que en la negación de yo no ser el otro, entonces se abre la posibilidad de la existencia del otro y de la propia existencia, y de mi propia existencia. Y entonces me doy yo como un mismo diferente al otro, y también como una ipseidad diferente a la ipseidad del otro, en el sentido de la ipseidad de que hay movimiento. El mí mismo soy yo, que soy diferente al otro, pero la ipseidad es esa posibilidad de que tengo aproximación al otro y aproximación a mí mismo, o sea, hay movimiento. Con ello no ha de entenderse que un yo venga a habilitar nuestra conciencia, sino que la ipseidad se refuerza surgiendo como negación de la otra ipseidad. Y en ese refuerzo es captado positivamente como la elección continua de la ipseidad por ella misma, como la misma ipseidad y como esa ipseidad misma, o sea, las dos ipseidades diferentes. Yo soy un yo mismo, diferente al otro, y en ese sentido hay ipseidad, o sea, la ipseidad surge del sí mismo. Mejor dicho, qué enredo tan horrible. Pero bueno, no, es bastante interesante, pero cuando él culmina el texto, entonces ya como que trata de aclararlo un poco, porque él dice que el prójimo puede existir, o sea, para hacer lo primario, lo original, ¿cierto? La originalidad. La cuarta tesis del profe Andrés es en que el otro existe para mí como experiencia con evidencia, como prereflexivo. Lo veo y me ve, es mirada. Y en la segunda posibilidad de existir del otro es ya como conocimiento, como ser objeto, como existencia probable en medio del mundo. Pero cuando yo ya conozco al otro y lo hago objeto, entonces el otro en su ipseidad se me escapa, que es en el sentido heideggeriano. Cuando yo objetivo, porque dice ahí en ese último párrafo del texto, Sartre, que estas dos visiones no se pueden conjugar, no se pueden resolver. Yo al otro lo considero su existir en la evidencia de la experiencia, en el otro, en ese saber del otro, pero es un saber entre comillas, que es anterior y originario, o lo puedo conocer
hacerlo objeto de conocimiento, pero entonces ahí es cuando si objetivo al otro, el otro se me escapa, porque el ser no es atrapable. Entonces yo creo que en todo ese juego de palabras es donde uno puede sintetizar la concepción de Sartre sobre el otro. Y también me parece que es muy levinasiana, porque para Levinas el otro se nos aparece es en la prereflexibilidad, donde en ese originario es el originario ético, donde yo soy responsable del otro en el saber, entre comillas, que coloca el mismo Levinas en el texto de la ética como filosofía primera, de ese saber de yo soy responsable del otro originariamente, no en el conocimiento. En el conocimiento no se puede dar la ética porque la modernidad falló en ese aspecto, con hacernos responsables del otro como conocimiento, sino en un sentido de existencial, originario. Estamos en el mundo, nos constituimos mutuamente, no somos el mismo, somos ipseidades diferentes, pero somos responsables del otro. Me disculpo por la reflexión tan larga. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Bueno, bienvenidos los que se han ido uniendo por ahí. Edison nos acaba de compartir un texto. Muchas gracias, Edison. Ahora nos cuentas de qué se trata. Sobre lo que acaba de decir Edwin. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo Ana Mercedes, adelante. voy a casi que insinuar 3 ideas que se me presentan en esta segunda lectura, que sigo pensando que eso es como un archivo encriptado, hay ahí un mundo de cosas que uno va cogiendo como lucecitas, como no sé. Entonces estas 3 ideas son como algunos destellitos por ahí que percibí. El primero tiene que ver con el asunto del conocimiento, cómo plantea Sartre el conocimiento. Sí, veo que no es un asunto representacional, no es una representación ni una intelección, ¿cierto? Veo que ahí hay un marco diferente, que es que hay una intersubjetividad, ¿cierto? Y hay también una intercorporalidad. Desafortunadamente el capítulo del cuerpo sigue después y no lo leí, pero me muero de las ganas porque pienso que eso nos puede aclarar un poco más todos estos trabalenguas, como decía Edwin. Entonces, respecto a eso, desde ese marco, donde yo veo que él está hablando del conocimiento, me ayudó que leí la conferencia de Araraquara, una conferencia que dio en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, en 1960. Hay algo ahí que me dio una luz, y él dice que en ese proceso de reconocimiento lo que hay es una comprensión, no una intelección, ¿sí? Y eso me parece bien interesante y sería algo como para mirarlo detenidamente, porque él habla de que no es que haya una subjetividad y una objetividad, lo que hay es una interiorización y una exteriorización, ¿cierto? En la medida en que yo me interpreto, en la medida en que yo comprendo en esa llavería que es el para sí con el para el otro, ¿sí? el con el otro, eso que no se puede separar, ¿sí? Lo que hay ahí es ese intercambio y ahí es donde me voy comprendiendo. Eso es algo que veo que me parece muy interesante, no está pues como, no lo desarrollo realmente, pero lo insinúo, como dije al principio. Otro asunto que también quisiera como echarle cabeza es al asunto de la conciencia no reflexiva, como la presenta ahí Sartre. Yo pienso que es
como la vivencia, al estilo de como a lo que se refería ahora Edwin. En ese sentido, veo que cuando él, por ejemplo, habla del mundo, el mundo es más la realidad humana. ¿Sí? Cuando hablo de vivencia, hablo más de lo significativo. Cuando habla, por ejemplo, del otro, habla sobre la mirada. ¿Sí? Ahí hay mucho más como, como digo yo, sí, es más vivencia, me toca, me significa algo, me da sentido. Cuando habla, por ejemplo, de utensilios, de lugares, ¿sí? Habla de los significados de esos utensilios o de esos lugares. Cuando habla de historia, esa parte de la historialización y de la temporalización, me quedó a mí ahí, pues, como en pregunta, pero no sé si estoy equivocada, pero cuando él habla de temporalización, habla más de un asunto de la vivencia. No sé si ahí estoy equivocada, pero me parece interesante de todas maneras hablar de la historia como temporalización, ¿sí? En esa facticidad que somos. Entonces, ese es otro aspecto que a mí me llama mucho la atención. Y por último, que es lo que más me atrae, es que este es un hombre filósofo y literato, ¿no? Entonces, yo pienso que no podemos leer a Sartre solo desde lo filosófico, porque pienso que él en su drama, en su dramaturgia, en sus novelas, que no conozco, he leído algunas, creo que lo que él hace es darle expresión, como poner vivo todos sus asuntos, de pronto técnicos como el ser y la nada, que me parece que es a primera vista es casi que muy, pues muy abstracto, pero yo sé que no, yo sé que él parte del ser como facticidad, como vivencia, y ahí enreda todos sus asuntos. Pero creo que el ser ya independiente de Sartre, sino de nosotros y de mí, que me atrae tanto, la relación filosofía y literatura es algo que a mí me parece que es también muy interesante, poder como descubrir ahí. Es decir, es que yo a veces me siento más llamada como a la literatura, porque yo veo que es que ahí la existencia, ese ser, esa facticidad, ahí se muestra la condición humana. En estos textos tan filosóficos, pues uno la busca y aparece, pero pienso que desde la literatura se habla ella. Eran esas tres cosas que quería mencionar. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Muy interesante todo lo que dijiste. También esto último me gustó. Mario, adelante. Sí, buenos días para los que no he saludado. Básicamente, pues, lo que decía Ana Mercedes, este es un texto bastante complejo. No lo acabo de entender, pero es como, lo llamaría un texto adictivo. Entre más lo leo, menos lo comprendo, pero es que suscita muchas cosas y le genera a uno muchas ideas, a pesar de que uno no lo entiende del todo. Entonces, por ejemplo, quería pues compartir tres ideas y como preguntas que me surgieron con respecto al texto, como muy puntuales. Uno era que leyendo pues en plena lectura me hacía pensar en la importancia de la mirada para esa definición de esa concepción de existencia, de que yo existo. Se me ocurría pensar, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, de lo que surge en las terribles dictaduras del Cono Sur, que proviene pues de a imitación de la famosa orden de Noche y Niebla de Hitler. De alguna manera, lo que intentaban Videla y estos dictadores, Pinochet, de Franco, era a la larga hacer desaparecer, que el concepto de desaparición, a mi modo de ver, y eso lo entendí con Sartre, era que no hubiera ya más una mirada sobre esas personas que se intentaban borrar del mapa, extinguir esa mirada. Entonces,
digamos, ese lazo se me hacía importante, ¿no? Del hecho de que muchas veces también en esos negacionismos históricos es impedir también esa mirada, que ya no haya nada que mirar en la historia con respecto a las víctimas. Un segundo aspecto que me hacía pensar es la maternidad. ¿Cómo se define ahí ese otro desde ese punto de vista sartreano? Porque hay ese otro, pues, en una mujer, el otro no está al frente, no está en un césped, no está esto, sino la mujer lo tiene dentro de ella, no lo ve, sí puede hay algún tipo de mirada, pero de algún modo es como una parte constitutiva de ella, no sé qué pensarán ustedes al respecto de la maternidad, cómo encajaría acá Sartre. Y un tercero es lo que me hacía pensar un poco, a modo de comentario, es qué pensaría Sartre y qué ejemplos hubiera puesto si hubiera estado en esta época de pandemia, ¿no? Él pone el ejemplo de la persona que ve en el césped y el mundito que tiene alrededor, las palomas, esto. ¿Cómo sería él viendo estas pantallas en que aquí tengo, más o menos somos 16 hoy, que no tenemos prendido la cámara, pero en algún momento vemos los rostros y el pequeño mundo de todos, ¿no? La super silla ergonómica de Edwin, la abundante biblioteca del profesor, que uno a veces ve un afiche, que uno ve cosas, esos pequeños mundos, esos otros que son, como dice Sartre, están en desintegración, en fuga, pone desintegración o fuga el propio mundo de uno, ¿no? Básicamente eran como esas tres observaciones. Gracias. Venga, pero que conste que el profe también compró una silla así. Modestas observaciones, ¿no? Él tenía que decir cosas poquitas. Sí, sí. No, pero que conste que lo de mi silla, que sí compré silla, es porque me sentí mirado por los otros como alguien que no tenía silla después de la super silla de Edwin. Entonces yo dije, esto no puede seguir así. O sea, me sentí vergüenza ante ustedes. Fíjense que sí se puede a través de la Profe, sí, pantalla. pero en serio es cierto que la ergonomía de estas sillas es magnífica. Miren, una es la vida antes y después de la silla, claramente, de verdad. Yo pensé que bien exageraba, pero sí, hay que tener una silla así, sobre todo cuando uno pasa tantas horas sentado frente a un computador. Es que antes uno dictaba clase de pie, ¿no? Esto cambió totalmente. Sí. Bueno, ¿quién más quiere decir? Uy, esos comentarios de Mario nos dejaron como uff. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, si nadie enciende, entonces yo arranco a decir con algunas cosas, me parecieron súper interesantes, arranco por ahí las tres preguntas de Mario, la de maternidad, me gustaría poder decir algo, lo de la pandemia, me parece que estas videoconferencias se pueden analizar desde este punto de vista y esto de los mundos que se escurren y que no se escurren o se escurren cuando se prende la cámara, no sé, esto habría que analizarlo fenomenológicamente y sería muy, muy interesante. Bueno, Edison, lo que nos compartiste fue la ruta de acceso del texto que descargaste, pero no el link del texto que descargaste. Así que si nos puedes compartir el link correcto. Ya mismo, ya mismo. Ese es. Y bueno, hago entonces algunos comentarios sobre lo que dijeron Hans, Edwin. Bueno, varias cosas. Pues a mí me hacía pensar, digamos que como tenemos a Nino por primera vez y mencionamos a Wittgenstein antes de empezar, yo me quedé pensando como en la relación de todo esto con Wittgenstein y quería sugerir que aquí hay alguna manera, una relación en todo lo que tiene que ver con conciencia prerreflexiva, con el tema de los juegos de lenguaje. Tal vez Gadamer quien insiste en que todo jugar es un ser jugado. Cuando uno habla de un juego, cuando uno juega, está en una actitud no reflexiva, antepredicativa, no proposicional. Y en ese sentido, digamos que todo esto tiene que ver muchísimo con esas formas de vida no proposicionales, no reflexivas, de las que habla Wittgenstein. Y en ese sentido, bueno, quería como relacionarlo un poco a propósito de los comentarios de Hans cuando él hablaba de lo prerreflexivo, para hablar de este ya estar en situación con otros. Y ahí también quizás hay una posibilidad de relacionarlo con el tema de Wittgenstein, y es que
de alguna manera ya estar en situación con otros es un intento por dar cuenta del ámbito previo de relación con el mundo y con los otros, y ese ámbito previo de relación con el mundo y con los otros es, o serían, digamos, intentando ponerlo en relación con Wittgenstein, algo así como ese juego de lenguaje que está por encima o por detrás, mejor, de todos los juegos de lenguaje posibles y que no podemos sacar a la luz completamente porque en ello ya estamos. Entonces no es un juego no es un juego de lenguaje particular, sino es lo que hace posible cualquier juego de lenguaje en particular o cualquier actitud posible. Entonces, digamos que esto, por supuesto, habría que explorarlo. Y bueno, de alguna manera aquí quería destacar en relación también con el comentario de Edwin. Edwin se fijó sobre todo en el tema de la negación que aparece allí y en ese diálogo implícito o explícito prácticamente que hay con Hegel. Es muy interesante que Sartre, digamos, dialogue con Hegel y nos ponga a Heidegger y a Husserl en relación con Hegel, porque como ustedes verán, hacia el final, digamos, de los textos que elegimos, aparece un Gadamer que hace lo mismo con Hegel también. Entonces, la presencia de Hegel aquí para hablar de reconocimiento, de alteridad, de dialéctica del yo y el tú, es importantísimo. Y precisamente en relación con esto que decía Edwin, precisamente hay, digamos, dentro de mi propia constitución hay una negación del otro como ese otro que no soy yo. Digamos que hay una negación que es, digamos, intrínseca a mi configuración como ipseidad. Y es precisamente muy interesante porque en esa parte final del capítulo Sartre intenta dar cuenta de cómo surge o cómo se origina nuestra objetivación del otro y cómo podemos ver la presencia del otro, cómo puede convertirse o terminar convirtiéndose en un problema y cómo podemos hablar entonces del problema de las otras mentes. Y es interesante porque la fenomenología, este es un rasgo característico de todos los fenomenólogos, me parece. La fenomenología no solamente intenta decir en qué están equivocados los demás, sino que intenta mostrar cómo puede surgir el error. Es decir, en qué sentido el error de considerar el problema de las otras mentes como un problema, en qué sentido surge de cómo se constituye o cómo se origina y cómo ese problema se deriva en realidad de unas estructuras más básicas. Ese es como el intento de la fenomenología. Por supuesto que, como mencioné la relación con Wittgenstein, no puedo evitar decir, digamos, que hay en el segundo Wittgenstein una fuertísima crítica a los estados mentales, como digamos que muchas expresiones de nuestro lenguaje que parecen hacer alusión a estados mentales, en realidad son juegos de lenguaje y no son verdaderos estados mentales o no tienen por qué serlos. Y en ese sentido hay algo de terapéutico también en la fenomenología en cuanto quiere mostrar el origen de un problema. Ella misma termina siendo algo terapéutica. Por supuesto, la terapia de Wittgenstein era distinta, ¿no? La filosofía era terapéutica en cuanto explicaba los embrujos del lenguaje o algo así. Pero bueno, ese era un comentario. Y un último comentario con respecto a lo de Mario. Mario habló como su primer punto en el tema de los desaparecidos y de la mirada. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre los párrafos que hay aquí sobre la ausencia. Digamos que una cosa como una taza no puede estar ausente. Realmente lo que está ausente es el otro, es Teresa o Pierre. Y la relación de ausencia es una relación entre seres humanos, no entre un ser humano y una cosa, ni tampoco entre las cosas del mundo. Y es muy interesante porque yo creo que si uno quisiera hacer una fenomenología de los desaparecidos o poner esto en relación con este problema tan grave
en donde Colombia particularmente tiene mucho que pensar. Entonces uno tendría que pensar sobre la mirada del que ya no está, sobre la mirada del ausente de alguna manera. Cómo en cierta forma o en qué sentido yo me puedo sentir mirado por el otro que ya no está, y cómo mi actuar en el presente para reivindicar justamente la memoria del que ya no está, y satisfacer, digamos, ese reconocimiento que no se dio en su momento, cómo puede ser analizado con base en este texto de la mirada. Yo creo que este texto nos ofrece unas pistas muy importantes como para hacer una fenomenología del que está ausente, una fenomenología del que ya no está en cuanto ya no puede mirarme, pero cuya mirada, sin embargo, está presente probablemente más que nunca. Quería decir eso. Bueno, Daniel quiere decir algo. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenos días nuevamente. Pues la verdad, a mí el texto me ha costado mucho, pues de hecho me ha parecido frustrante en ese sentido porque siento que veo muy poquitas páginas, pues como en una hora, pero trato pues como de comprender lo que más puedo, pero como a partir de la última lectura pues que tuve, que también confieso no he podido terminar el capítulo, me faltan más o menos como 10 paginitas. Pues pensaba como en una relación que de pronto uno podría sacar como implícitamente allí de Sartre, que es como la relación de la mirada, pues como con el poder. De hecho, cuando leía mucho el tema de la mirada, pues, y pensaba pues en el tema, no solamente el hecho de ser mirado, sino la probabilidad del ser mirado, que también pues se condiciona y se determina cómo es un mundo. De hecho, no sé por qué se me vino a la mente la idea pues de Foucault y el termo pues del panóptico, que es el solo hecho pues de la posibilidad no solamente pues de ser mirado, sino como el panóptico también establece la posibilidad de que puede que no haya alguien que te esté mirando, pero el solo hecho de creer de que te están mirando ya te condiciona como tus propias posibilidades de mundo, que pasa pues mucho como en nuestras relaciones cotidianas, por ejemplo, con el tema de las fotomultas, por ejemplo, o las cámaras que hacen que uno así sepa pues de que, es decir, puede que no haya una cámara, pero uno siempre siente como esa sensación de ser mirado. Y de hecho me parecía pues muy curioso, incluso pues como en la relación cotidiana pues que uno tiene. Por ejemplo, yo pues donde habito, son unos apartamentos que en realidad al frente pues uno podría ver muy fácilmente lo que están haciendo los otros, y si uno mirara todos los apartamentos del frente, todos tienen las cortinas corridas. Entonces pensaba pues como siempre está como esa probabilidad de la mirada, y cómo esa probabilidad de la mirada siempre te condiciona frente a lo que haces, incluso pues como en tu espacio como doméstico y cotidiano. E incluso pensaba también como en esta novela de George Orwell pues de 1984, que la leíamos con alguna vez contigo, Andrés, en la maestría, y pensaba pues precisamente que en esta novela está siempre el tema pues de la mirada, esos ojos que están dentro de la casa, esos ojos que siempre te están mirando, que siempre te están vigilando. Entonces, no sé, pensé mucho pues como en ese tema, pero algo que me pareció pues como también bonito y que estaba ahí después del pasaje que leía Edwin, y era como ese yo pues alienado, ese yo pues que es como objetivado pues por el otro, y el cual yo no puedo hacer porque hace parte pues como esa negación que hace el otro de mí. Pues sentía que Sartre también mencionaba eso, como yo también debo de tener en cuenta ese yo que es alienado y objetivado, porque es un yo que también soy yo, y que si yo simplemente volviera al otro como simple objeto y no tuviera en cuenta de que el otro me puede mirar y me puede objetivar, es decir, yo podría sentir apoyo como esa sensación, podría perderme como totalmente a mí mismo, en el sentido de que terminaría siendo invadido totalmente como por esa mirada del otro. Creo que esa parte me pareció como compleja, pero entendí pues más o menos como eso, es decir, ese yo alienado hace parte de mí, y de hecho, curiosamente, ese yo alienado es lo que permite también como esa constitución pues de mí mismo. Y curiosamente lo último era pues que también había pensado mucho como en el tema de las clases virtuales, como lo había mencionado Mario, porque pues he sentido también esa sensación pues de ser profesor en clase virtual y ser profesor en clase pues presencial, pero curiosamente sentía un poco como esa reafirmación de Sartre, porque de hecho el hecho de uno sentirse, es decir, uno puede ver que nadie te está mirando porque todas las cámaras están apagadas, pero el hecho de estar frente a un computador se genera la misma sensación pues de estarse observado, es decir, uno puede salir de la reunión de Meet
y tener otros comportamientos, pero cuando uno ya entra a la reunión y tiene que hablar y se siente observado como en este momento precisamente, uno pues no habla de la misma manera, viene como ese yo no revelado que hace que uno tenga otras formas de comportarse, otras formas de sentirse, y de hecho pues ahí como para terminar, de hecho me pareció muy bonito ese comentario que hacía Sartre con relación a cuando uno está hablando en un auditorio, que uno pues él decía, él se mirado, pues se siente como mirado, pero en el momento en el cual uno pregunta si lo comprendieron y mira a los otros, es como si ya no se sintiera mirado, y es una sensación pues, que en realidad cuando uno dicta pues clase la siente, pues es muy real, uno la vive pues y es algo muy vivencial, entonces era como eso. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante lo que dices. Lo de la relación con el poder, la hay sin duda. Bueno, ¿quién quiere continuar? Profe, buenos días, Buenos días, compañeros. Edison, bienvenido. ¿Cómo están? Una sola cosa que con la noción de reciprocidad que él plantea ahí en la página 311 me llamó mucho la atención, como la relación entre prójimo y reciprocidad, en cuanto que uno mira a otro y, y otro lo mira a uno, y hay de alguna manera una cierta reciprocidad. Él habla pues de reciprocidad negativa, pero pues, de la relación negativa interna en una relación de reciprocidad, pero me llamó mucho la atención el sentido de lo recíproco, porque cuando hay reciprocidad, pues cuando hay también una disponibilidad de recepción y una disponibilidad de dar. Entonces, ahora, dar qué o recibir qué sería pues como otra pregunta, pero me llamó la atención eso porque es como que en ese tema como que la mirada fuera una especie de puente, como una especie de vehículo o como un medio, ¿no? En el que nosotros nos acercamos, nos distanciamos, interpretamos del otro, lo objetivamos, nos dejamos objetivar, es decir, hay una cosa de una reciprocidad, de una especie de relación, y que la mirada también desnuda mucho, desvela mucho, de uno para uno mismo, de uno para sí y del otro para uno. Y no puedo dejar de pensar un poco como en el tema de la responsabilidad. También fue mencionado ahorita que de alguna manera esa mirada también implica como cierta responsabilidad reflexiva o prereflexiva, si se quiere, algo que antecede, ¿cierto? Que también es como la búsqueda de muchas fenomenologías, como qué es lo que antecede. Y ahí en eso de la reciprocidad, ahí tal vez a nosotros también nos antecede una necesidad de reciprocidad. No somos solo, pues, digamos, no nos consideramos que en la plena soledad haya una, no sé, en la soledad haya una plenitud de uno, sino que el otro contribuye a que uno por lo menos persiga esa falacia o esa ficción de la plenitud, pero es decir, hay una experiencia del otro en la mirada, es como lo que quiero, que casi no soy capaz de decirlo también, tengo el mismo problema que los compañeros, qué texto tan difícil, pero tan agradable, pues, tan retador. Yo les confieso que yo lo he leído 2 veces y yo no, lo he leído todo y no entiendo carajo, y vuelvo y los párrafos, hay párrafos, yo tengo este libro aquí lleno de pestañas, pero no, admiro a Arturo pues que ya lleva tanto tiempo trabajándolo, pero me parece un texto muy interesante. Por ejemplo, la otra noción yo la mencioné la semana pasada, la de la habitación. Parece que hay del tema de la hospitalidad también hay por explorar en el trabajo de Sartre. El otro como facticidad, como con quien cohabito. Y bueno, creo que por ahí hay como unas inquietudes, profe y compañeros. Profe,
Me parece que quisiera darle pues como la oportunidad a Denis, no sé si ella levantó la Sí, mano, yo como que la vi, sí, sí, sí. sí, exactamente. Ella vio, levantó la mano, pero yo no la había visto porque me aparece solo en la lista y no me he dado cuenta. Denis, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio para la palabra. Coincido con la mayoría, es un texto bastante difícil. Yo también he tenido que detenerme mucho en muchas partes para intentar captar algo. Es como una especie de texto que corre todo el tiempo, que uno tiene que ir tras él para capturar algo, pero Sartre tiene algo interesante y es que tiene unas frases que son contundentes. Es decir, uno puede no entender cierta parte del texto, pero hay unas frases en las que uno se queda obligatoriamente. Bueno, yo aquí voy a hacer una mezcolanza. También tengo un montón de notas, pero mi intención es más poner este texto en la realidad y poder asirlo desde ahí, porque realmente es un texto difícil. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que siento que Sartre tiene como dos planos para, para hablar del ser, un plano ontológico, que es como cuando se habla del ser en general, lo que se es, ¿cierto? Que el ser es como dos componentes, en sí y para sí. Y hay un plano óntico que es cuando se percibe o se habla sobre el ser en concreto, o sea, el otro en concreto. Y ese otro siempre se asume como un objeto, como un cuerpo, como un sujeto, ¿cierto? Y esa mirada de la que tanto hemos hablado es precisamente la prueba de que ese otro existe y de que yo de alguna manera existo para ese otro como objeto. Solo un sujeto, solo para los sujetos existen los objetos, ¿cierto? Entonces, mientras yo miro al otro, soy consciente de que soy sujeto, mientras yo miro al otro como objeto, soy consciente de que soy sujeto, mientras el otro me mira es consciente que es sujeto porque es objeto, pero al mismo tiempo, cuando yo siento que me mira, siento que somos dos sujetos, ¿no? Entonces, en ese juego de miradas, yo pensaba en un monólogo de la literatura clásica inglesa que es muy famoso, de una obra de Shakespeare que es fascinante, que uno le sigue leyendo y le sigue encontrando de todo, que es el famoso soliloquio de Hamlet, de ser o no ser, ¿cierto? Ser o no ser, era ahí el dilema. Y en ese soliloquio hay una parte que yo quisiera compartir con ustedes, y es que, bueno, el soliloquio es un soliloquio muy lleno de pesadumbre, ¿cierto? De mucha tristeza. Hamlet todo el tiempo se siente observado por su padre, de hecho, él sí se siente muy observado por los muertos, a propósito de lo que dijo ahorita el profe Andrés, respecto a esos que ya no están, pero que de alguna manera nos siguen mirando. Hamlet siente la pesadez de la mirada del padre que está clamando de alguna manera venganza, pero también se siente todo el tiempo mirado por otros, porque claro, su madre se casa con su tío, el tío es el vecino de su padre, él es el heredero, bueno, todos, como todas las disputas de poder que se dan en el asunto de la corona. Llega un momento en que Hamlet dice, bueno, ser o no ser, he ahí el dilema, y dice, ¿quién querría sufrir del tiempo, el implacable azote, del fuerte la injusticia, del soberbio el áspero las amarguras del amor despreciado, las demoras de la ley, del empleado, la insolencia, la hostilidad que los mezquinos juran al mérito pacífico, pudiendo de tanto en tanto mal librarse él mismo alzando a punta el acero? O sea, ¿quién querría seguir cargando en la cansada vida su fardo abrumador, que es el fardo como de los otros, ¿cierto? La injusticia del tirano, la soberbia del áspero, todas esas cosas. Y, y cuando uno, digamos que se plantea la pregunta por el ser, a veces se la plantea de forma o muy dramática o muy romántica, ¿cierto? El ser como vigilante, el ser que también me configura, pero el ser que también me permite ser a mí mismo.
Y yo pensaba en, no sé si esto sea muy forzado, pero necesito hacerlo. Entonces me disculpo por si tal vez la analogía no quede del todo o no sea muy afortunada, pero pensaba en la noticia de moda hoy en Colombia, que es ese fragmento de entrevista entre Vicky Dávila y el ministro de Hacienda, que en algún momento están hablando y dicen, bueno, es que yo no sé el precio de tal cosa, ¿usted lo sabe? No, yo tampoco lo sé. Y ese no saber, ese no, que además es un diálogo bastante soberbio, muy insolente. Eh, Ese no saber el precio realmente viene siendo una información minoritaria o no tan importante, sino que el trasfondo es que además de no saber el precio, no se sabe que los otros existen, es como, o no se sabe la condición de esos otros, como si no hubiese realmente una mirada, o como si se diera por sentado que existen en ciertas condiciones, es decir, como, sí, para ser como más exacta, porque también me enredo yo misma, sentí que ahí la mirada no era posible, y justo pues en ese momento estaba leyendo a Sartre. Eh, entonces me preguntaba cómo, porque para Sartre, pues el ser existe en cuanto es, o en cuanto tiene una existencia, ¿cierto? Mm, ¿Cómo podemos aplicar un poco eso ahí? Es decir, ¿cómo existen los otros para personajes como esos cuando ni siquiera son capaces de verlos? Es decir, cuando la mirada no es la prueba de la existencia de ese otro. ¿A dónde miramos nosotros y a dónde miran ellos? Exactamente. Bueno, es todo. Profe, yo quisiera, pues, tengo el atrevimiento de tomar la palabra justamente porque Denis también pone el dedo donde lo puse de pronto yo al principio, justamente con el tema del reconocimiento y con ese reclamar justamente el otro, pues, visibilizarme al otro. Yo puedo entender medianamente que esta mirada en el ámbito pues, reflexivo que se ubica en la obra de Sartre, pues aparece referida desde esa perspectiva fenomenológica, pero el problema mío y el dilema de alguna forma, o la batalla está en comprender cómo reclamo yo mi ser concreto, fundamentalmente en el asunto de la respetabilidad del que habla Sartre en algún momento. ¿Cómo logro yo, cómo se da esa dinámica en el texto para justamente encontrar esa mirada del otro que no sea objetivadora de alguna manera, sino que más bien me dé la posibilidad de verme como, no como un objeto dentro de los utensilios? Tiene que ver un poco con eso. Yo me quedé sin palabras. Yo no sé si alguien más tiene algo que decir, pero es que las últimas dos intervenciones me dejan un poco sin palabras. O sea, quisiera tener una respuesta frente a esa invisibilización. Arturo, adelante. Sí, muy interesante todos los comentarios y sobre todo los dos últimos, ¿no? Bueno, yo no he hablado porque quería ponerme en contexto en qué parte del texto estaba y, y muy interesante lo último porque los argumentos que da y respondiéndole un poco a Oscar para la no objetivización, si bien mi primera relación con el otro es de convertirlo en un objeto, de determinarlo, eh, alguien creo que era la Mercedes, no recuerdo ahorita, hablaba sobre la fuga, sobre el escape. Y es que precisamente en esa parte donde Sartre explica que el otro se da como una fuga, como un escape, es donde se sustenta que no puede ser objetivado, o sea, objetivizado, en el sentido de que el otro es una probabilidad del juicio que yo me estoy armando, y creo que lo hablábamos la anterior reunión. O sea, yo puedo pensar que
está viendo el césped, o puedo hacerme la idea que es un vagabundo, pero de pronto no lo es. De pronto no está viendo el césped, está simplemente con la mirada perdida. De pronto no es un vagabundo, sino que se ha perdido por varios días y, y se encuentra un aspecto poco agradable. Entonces, si bien quiero objetivizarlo, no puedo, o sea, no puedo alcanzarlo, no puedo determinar realmente con una mera descripción qué es el otro, ¿no? Y además, y aquí está la segunda parte que es aún más interesante, el otro no puede objetivizarme, no, perdón, no puedo eh, hacer que el otro se haga un juicio sobre mí. O sea, yo por más que quiera presentarme o la imagen que yo tenga de mí mismo, no significa que los demás van a creer que yo soy así. Y aquí aparece, y el tema, claro, el tema de la literatura ha sido también mencionado, aparece el sufrimiento que tienen los personajes a puerta cerrada. O sea, no pueden controlar el juicio del otro, no pueden hacer que, por ejemplo, García no puedes mostrar que es un héroe, no, porque él se considera a sí mismo un héroe, pero bajo la mirada de Inés y de Estel es un cobarde. Entonces, esa dependencia que tengo por el otro, de que crea que yo soy algo que yo creo ser, es donde aparece la famosa frase del infierno son los otros, ¿no? Entonces, eh, ese es el otro, ¿no? La relación que tengo con el otro, una relación de fuga, una relación de que no voy a poder alcanzarlo nunca, siempre está cambiando, siempre se presenta como algo que no soy, una negatividad, y a su vez yo me presento al otro como lo mismo, ¿no? Como intento fallido de que me tome por objeto. Más adelante, yo no sé si vamos a tocar ese capítulo en las relaciones concretas con el otro. Sartre muestra que todas estas relaciones que yo tengo con el otro son intentos de querer apoderarme de esa libertad, de ese intento de utilizarlo, y todas estas relaciones pues van a terminar en fracaso. O sea, yo no puedo eh, pisar al otro por medio del amor, por medio del lenguaje. Simplemente, y bueno, ya esa es tela de otro saco, ¿cómo es? Bueno, no sé cómo se dice la Harina expresión. de otro costal. Harina de otro costal, exacto. Gracias, Jesús. Entonces, pero sí, eso quería comentar, y muy interesante lo que planteaba también Denis, porque, claro, hay un claro desconocimiento, un claro, eh, no me interesa el otro por parte del ministro, o sea, desconozco su realidad, no sé cuánto ustedes gastan para alimentarse, y tampoco me importa, igual les voy a subir el precio a todos los productos, pero aquí yo pues debatiría un poco y apoyaría en Sartre, en que si bien es una negación, si bien no lo estoy reconociendo, no significa que no exista, ni que no me afecte su mirada. Y bueno, y tratando de seguir en el ejemplo citado, eh, la indignación que se levantó, porque una lectura simplista podría decir, pero bueno, ¿qué tiene de malo que no se sepa el precio de un alimento? Pero la frustración, la indignación que levanta no saber, no conocer, no reconocer, es donde se siente todo el peso de miles de personas que viven del día a día, que saben cuánto cuesta un huevo, ¿no? Y lo que cuesta, ¿no? Porque no es solamente el precio, sino todo lo que hay que hacer para comprarlo. Entonces, eso para decir y evitar, claro, no caer en una postura idealista o solicista, para decir que aunque yo niegue al otro, aunque yo diga que no exista, aunque no me interese, no significa por ello que va a dejar de existir.
contrario, o sea, estoy reafirmando su existencia. Entonces, ese era como mi comentario. Muchas gracias, Arturo. Sí, en efecto, digamos que precisamente en el intento de invisibilizar al otro está el otro en cuanto que se resiste a esa invisibilización. Pero sí queda uno de todas maneras como, pues no sé, también quisiera como rescatar el reclamo de Oscar y Denis de, bueno, y yo, ¿qué hago si constantemente soy desoído, si constantemente soy invisibilizado, si no existo en el plano, digamos, del reconocimiento? De alguna manera no basta con que desde el punto de vista filosófico, digamos que mi existencia esté garantizada por el simple hecho de ser los unos con los otros, sino que además de eso, probablemente necesitamos eh, el reconocimiento en el plano político del lenguaje. Estoy utilizando la expresión de Hannah Arendt. En el plano político del lenguaje necesito del reconocimiento. Y en ese sentido, como que digamos que desde las estructuras filosóficas que sacamos del ser los unos para el otro, pues está claro que en la invisibilización está el otro, pero es importante que el otro no solamente sea, digamos que esté al alcance gracias a mis estructuras ontológicas, sino que el otro sea reconocido en el plano político del lenguaje. Y entonces ahí viene el tema del lenguaje también como lugar de reconocimiento del otro, o del espacio político como espacio de reconocimiento del otro. No sé quién más quiere comentar algo. Edwin, adelante. Compartir. Ahí sí me tocó irme a las diapositivas. Pero ¿qué se puede presentar? Adelante, sí, no te deja presentar, espérate. Nada, está desactivado. Ya puedes compartir tu pantalla. Es por si eras un hacker y no Edwin, entonces tenías prohibición. Sí. Muy importante esa prevención. A ver si pueden ver esta diapositiva. Sí. Entonces, frente a esa pregunta de cómo reconocer al otro, cómo identificar al otro, cómo se da al otro. Entonces, en algunas concepciones, uno podría pensar en un yo y un otro donde son absolutamente diferentes. El otro, yo creo que en términos levinasianos es un infinito que al cual yo no puedo acceder. Es totalmente diferente a mí. En otras concepciones, entonces podría uno pensar un yo y un tú como análogos, como el otro es un otro análogo a mí, como soy yo. Yo soy un yo pienso y luego existo, soy un cogito, y el otro también es otro cogito similar a mí, que está en la teoría del otro como análogo. Que Levinas considera esta parte del centro como violenta, ¿cierto? Como considerar al otro, es una objetivación absoluta del otro, porque yo considero al otro como me considero a sí mismo, y entonces ahí vienen estos pensamientos de violencia que entonces hay que domesticar al otro, hay que corregir al otro cuando el otro como que está diferente a mí, ¿cierto? Ya no en un sentido de pronto no tan amplio, tan grande, sino menor, como por ejemplo cuando en la crianza de los padres el padre quiere que el hijo sea como él es, que haga lo que él es, que piense como él piensa, ¿cierto? Entonces, había otra posición de la concepción del otro, y de pronto en otra forma de verlo, donde hay una intersección, es con Sartre, en esa negación donde dice yo no soy el otro,
incluso hay una partecita muy bonita por aquí que dice que la característica de la ipseidad, en efecto, es que el hombre está siempre separado de lo que él es por toda la amplitud del ser que él no es. O sea, el hombre es consciente, el yo es consciente de que hay algo que yo no soy. Como lo decíamos ahorita con Hegel, el otro es diferente, yo no soy, yo soy diferente al otro, el otro es diferente a mí, pero no en este sentido tan absoluto de total diferencia, sino que en la primera tesis que nos decía el profe ahorita más temprano, el otro es condición de posibilidad de mi ser, de mi constitución. Yo me constituyo gracias al otro. Entonces, hay en el otro un sí mismo como lo hay en mí, ¿cierto? Un algo en él a lo que posiblemente yo no tenga acceso, ni el otro en mí, pero hay una posibilidad, se da una condición que estamos los dos en el mundo y los dos dependemos de los dos, y aunque el otro no esté presente objetivamente, lo está en existencia, y yo hago reconocimiento de esa existencia. Entonces no sé si de pronto con ese muñequito que hice ahí, de pronto hubiera podido como expresar la idea que tenía. Gracias. A ti, muchas gracias, Edwin, por el intento de aclaración gráfica del tema. Yo creo que los esquemas ayudan muchísimo, sin duda. Pues ustedes han llamado este texto un texto encriptado, dijo Ana Mercedes, un texto adictivo, dijo Mario, y un texto frustrante, dijo Daniel. Y bueno, y varios han manifestado que no han siquiera terminado de leerlo. Y yo quería preguntarles si desean que hagamos una sesión adicional sobre este texto antes de seguir, digamos, para no andar corriendo detrás del texto, como dice Denis, sino andar con él. No sé qué opinen. Por ahí Hans y Oscar prendieron el micrófono. Adelante. Yo estaría de acuerdo, me encantaría que pudiéramos darle otra sesión a este tema. Sería maravilloso poder tener como ya el panorama más completo para poder digamos que darle más curso a esta discusión. Buenísimo. Y aprovechar y leer, digamos que lo que envió Edison, ese texto se ve interesante, entonces como una buena discusión con ese texto. Entonces creo que podríamos hacer, manejar como terminar el ser y la nada y complementar con quizá otras lecturas. Muchas gracias. Oscar, adelante. Yo también estoy de acuerdo, al menos porque llegué como hasta la página 320 y algo, entonces llegué hasta una pregunta, de hecho muy metafísica, de carácter trascendental, y es que ¿por qué existen los otros? Hasta ahí llegué y quiero dejarlo para la noche porque es un diálogo interior muy interesante. Bueno, pero también quisiera pues como recobrar un poco de la discusión con Denis, porque realmente pues, es un tema muy apasionante para mí, y sobre lo que usted decía sobre el reconocimiento político. Yo creo que necesitamos una especie de mirada así, pero una mirada virtuosa, en el sentido que de pronto Fricker tenía en ese texto, en ese bello texto que leímos la vez pasada. Y quisiera pues como frente a ese tema de la mirada virtuosa, hacer un llamado justamente a esa conciencia con una bella cita que encuentro en la página 313 de Sartre. Me parece muy, muy bonita y quisiera compartirles, es corta realmente. Así soy una totalidad destotalizada e indefinida, contenida en una totalidad finita que la ciñe a distancia y que soy yo fuera de mí sin poder jamás ni realizarla ni alcanzarla siquiera. Parece que es de alguna forma como un llamado a ese reconocimiento de los propios límites, la propia finitud y
y de esa comprensión que de alguna manera yo creo que esa mirada virtuosa debería incluir justamente en una época como la actual. Ese es el comentario. Muchas gracias, Oscar. Adelante, Daniel. No, sino que pues también de acuerdo como con los compañeros, y me gustaría pues como darle otra sesión pues como al texto que me parece que es muy bueno y también pues como para uno tener como la posibilidad de leerlo pues como con calma y con detalle que me parece pues como muy importante y también quería pues como comentar algo con referencia a lo que decía Denis sobre el ministro que me parece pues que Arturo nos dio una muy buena claridad y lo pensaba pues como en ese sentido de lo que decía Sartre, pues en el sentido de que el otro siempre implica como un peligro para mí. De hecho, que yo ahorita creo que lo mencionaba, si yo no tengo en cuenta como ese yo alienado o ese yo objetivo del otro, pues puedo caer como en una situación de peligro y también pensaba hasta qué punto también ese hecho de ser tan ensimismado, por ejemplo, en ese caso del ministro de Hacienda, pues esa percepción que tiene los otros le muestran como ese yo no revelado que él desconoce, que es ese yo no revelado pues que es una persona pues completamente como desconectada pues como de la realidad y desconectada pues como de la realidad de los otros pues que es en ese plano pues como también económico que también me parecía interesante e incluso también lo llegué a pensar pues como con el tema pues como pensando en Sartre ya con el tema de las redes sociales y todo eso que pasa, porque yo creo que él podría, por ejemplo, en ese caso estar como abstraído porque es simplemente una revista, una entrevista, perdón, pero el hecho cuando esa entrevista ya lo ven los otros es lo que precisamente genera como ese yo no revelado o ese otro, y pues pienso que eso pasa mucho como en términos de redes sociales, cuando la gente graba un video y la gente pues cree que no está haciendo el ridículo y luego lo montan y empiezan a aparecer comentarios pues donde les generan pues como censura o una burla y pensaba pues hasta qué punto esas redes también hacen que la gente se abstraiga de los otros y después precisamente cuando eso circula es que se aparece de yo no revelado que no eran como conscientes pues como ese proceso pues que generan ocasiones como las redes sociales, pero sería algo pues como interesante pues como para pensar más a profundidad. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo estaba pensando que podríamos para la próxima vez, digamos que sé que unos van más adelante que otros en la lectura, eh, pero, pero me gustaría de pronto, estaba pensando como en dos posibilidades, les las esbozo y me cuentan qué opinan. Pero bueno, una posibilidad sería que intentáramos coger esos autores que menciona Sartre al comienzo, como Husserl, Hegel, Heidegger, Kant de pronto, el problema como el solipsismo, el problema del realismo y el idealismo, todo eso que aparece ahí, y tratáramos de rastrear cómo Sartre responde al idealismo, cómo Sartre responde al solipsismo, cómo Sartre se sitúa frente a Husserl, cómo Sartre se sitúa frente a Heidegger, porque ahí hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, de Husserl dice, no sé si no lo hemos mencionado, dice que el otro no es susceptible o no sucumbe, digamos, a la reducción fenomenológica. Entonces sería interesante que alguien que conozca un poquito lo de Husserl nos cuente si Sartre entiende bien la reducción fenomenológica, podría ser que no, toca mirarlo, y qué quiere decir y en qué sentido sí o en qué sentido no. Entonces, él parece tener dudas, pero esto implicaría obviamente hacer como una lectura hacia atrás y mirar de pronto cómo aparece. O, por ejemplo, acaba de mencionar Daniel el tema del peligro en el que de alguna manera mm, yo, precisamente por estar sometido a la mirada del otro, me encuentro en peligro, me siento en peligro y de alguna manera se me escapa de mí mismo mi propio ser. Y entonces este peligro es como, hace parte, digamos, de la estructura del ser de los unos con los otros o del ser para el otro, que hace parte de mí mismo. Entonces sería bueno como rastrear ese peligro y las implicaciones de ese peligro, etcétera. Entonces mi propuesta sería de pronto que cada uno elija como un aspecto de esta lectura que le interese e intente como hacer el rastreo, si alcanza, digamos, a releer,
intente como hacer el rastreo de esa idea en todo el capítulo para ver cómo se plantea un problema y cómo Sartre le da respuesta, y eso nos permitiría como solucionar un poquito los temas. Entonces, al que le interese Hegel, que mire bien lo de Hegel y vea en qué sentido aparece esto de la negación inherente a uno mismo dentro del otro y cómo Sartre está apropiándose de Hegel, pero al mismo tiempo respondiéndole a Hegel. Al que le interesa Heidegger, entonces que haga el mismo ejercicio, al que le interesa Kant, el mismo, al que le interesa Husserl, el mismo, o si no quieren con estos autores, entonces con respecto a temas, el tema de la libertad, el tema del peligro frente al otro, el tema del reconocimiento del otro, o por ejemplo Edison entonces nos comparte un texto muy chévere sobre el encuentro con el otro, y la palabra encuentro también es mencionada aquí por Sartre un par de veces, y justamente dices que se trata es del encuentro con el otro y no de el conocimiento del otro. Entonces sería muy interesante poder de pronto establecer una relación entre o un contraste entre Sartre y Levinas, por decir algo, a partir de la palabra encuentro. De eso Entonces, hay estudio, les profe. propongo. Yo encontré por ahí un par de artículos sobre Levinas y Sartre, pero yo quisiera trabajar más con Kant. Buenísimo, pues les suena la idea, digamos que nos ponemos esa tarea y la próxima vez entonces que el comentario de cada uno sea como bueno, yo hice el ejercicio de mirar a Kant y entonces el otro no es una condición de posibilidad ni entendimiento, etcétera. ¿Les parece? Lo hacemos así y cada uno como busca encontrar su propio camino en el texto y nos cuenta qué buscó, cuál es su mirada. Profe, sí, excelente idea, muy buena. Bueno, muy bien, si ven, es que es reconocimiento del profesor, es bueno para el profesor. Tiene una buena mirada. A eso, así me gusta, ¿no? Profe, eso es pura vanidad. Mentiras. Aparece ahí el orgullo y la vanidad al final. Pero yo tenía un amigo de mi madre y de mi familia, que era un sacerdote español que escribió varios libros de autoestima, que era psicólogo también, jesuita. Los jesuitas siempre son así, todos saben de muchas cosas. Y él, cuando a uno le hacían un elogio, cuando a él le hacían un elogio, decía, expándanse, como, sigan, por favor, porque es bueno para la autoestima también. Así que cuando les hagan un elogio, díganle a los otros que se expandan, que continúen, que desarrollen la idea. No sean tímidos, eso también hace falta, sobre todo en esta época en la que todos andamos como tan sin contacto con el otro y tan preocupados por todo lo que pasa. Bueno, pues chicos, ya son las 12. Les propongo que dejemos acá. De pronto, si alguien quiere concluir, de pronto podemos decir alguna idea como para terminar. No sé si alguien quiere pronunciarse como para terminar. Y si no, les propongo que dejemos acá y entonces quedamos con esta tarea. ¿Alguien quiere decir algo, alguna conclusión frente a la reunión? Profe, sí, yo sí quisiera indicar Oscar. la última idea. Hoy fue un día muy productivo realmente para mí. Y quisiera llamar la atención como de la experiencia de la mirada con el tapabocas. Me parece que al inicio de pandemia, por ejemplo, uno no podía reconocer las personas. Recuerdo que muchas personas ya no me saludaban porque no sabía quién era. Entonces, quisiera pues como llamar la atención sobre eso, sobre el tema de los gestos, cómo se perdieron o qué otras formas estamos utilizando para hacernos de alguna forma mirar, ver. Entonces quería simplemente como llamar la atención porque me pareció pues como también muy bonito el análisis fenomenológico que hace Sartre con los ejemplos que pone. Sí, tienes toda la razón. De hecho, me hiciste acordar de el podcast que escribe mi madre y que yo le ayudo a musicalizar esta semana. Fue justamente sobre un poema que ella escribió hace muchos años que se llama La Máscara. Ahí les acabo de compartir el link. Y el último fue sobre la máscara en relación con la mirada, y ella también se inspiró de Sartre porque de hecho era un autor que le gustaba muchísimo, y
y yo le compartí el hecho de que estamos leyendo el texto, entonces ahí hay algo de Sartre en ese episodio del podcast de Contrabando. Bueno, ahí se los pasé por si quieren oírlo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Arturo, adelante. Spam. Spam, no es spam, son anuncios parroquiales, como la iglesia, el cura que anuncia las obleas que va a vender la semana siguiente. Sí, es que la próxima semana tenemos Vértigo a la Existencia, el evento que organiza Mi Semillero, y para esta vez invitamos al profesor David Eugenio Daturi, de la Universidad Autónoma de México. Va a presentar, bueno, sus trabajos, su ponencia se llama La experiencia del otro en la filosofía arquitectónica de Max Frisch, nota sobre el concepto de fantasía. Entonces, bueno, casualmente coincide con las temáticas que estamos trabajando, así que les hago la invitación y como siempre se las mando por el correo del semillero. Por si alguno quiere Excelente, excelente, Arturo. ¿Y va a ser el jueves en la tarde o es que tú haces Sí, las actividades? a las 4 de la tarde. Ah, perfecto. Entonces no sé qué. La transmisión será por el canal de YouTube de nuestro semillero, entonces si no se han suscrito, suscríbanse. Listo. Ahí está hecha entonces la propaganda. Y bueno, ya saben, si tienen, digamos, alguna actividad o algo, no duden en circular en la lista del semillero, todos pueden enviar y escribir directamente. Eso sí, que sean actividades de ustedes, no actividades de gente que no conocen o que tengan alguna relación con los temas del semillero, para que no sea nada, para que no nos empiecen a llegar promociones de supermercado o algo por el estilo. Listo. Bueno, pues les mando a todos un abrazo fuerte en la distancia. Espero que tengan una buena semana. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Invitación. Hasta la Chao, próxima. un abrazo. Cuidado, un abrazo. Regala 10 minutitos, por Gracias. favor. Bueno, por acá me quedo por si alguien me necesita. Paro la grabación en este momento. Chao, chao.